Los invitados, los grandes personajes, las mejores entrevistas. En el balcón con José Vicente Villamizar. Amables televidentes, les damos la bienvenida con un personaje muy especial en el día de hoy. Televisión Ciudadana se siente muy orgullosa de tener en sus instalaciones al doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República de Colombia durante 2 periodos. Bienvenido, presidente. Pues muchas gracias, muy contento de estar acá, disfrutar esta ciudad. Estoy viendo en las avenidas, en la costa le dicen Robles, aquí le dicen Gualandáis, florecidos, ya me comí mi arepita santandereana, entonces estoy absolutamente dichoso. Está usted ya con traje santanderiano completo, presidente. Siempre adelante, ni un paso atrás. Bueno, excelente, excelente. Bueno, vamos a conversar sobre varios temas, hombre, sin duda usted maneja la actualidad nacional al 100% y por eso para nuestros televidentes es una oportunidad de lujo poder tener este gran interlocutor que estará analizándonos los temas más importantes que está viviendo el país en este momento. ¿Cómo le ha ido después de la vicepresidencia, doctor Francisco? Pues José Vicente, primero que todo, agradecerle por invitarme a este programa, obviamente, en esta ciudad tan maravillosa. Agradecerles a ustedes, los televidentes, que pues en las encuestas en las que hablan de mí me colocan en el primer puesto para enfrentar al presidente Santos en el 2014. Y bien, aquí haciendo campaña, aquí posicionando unas ideas. Vamos a hacer unos foros, hemos estado en medios de comunicación. Después de la vicepresidencia tuve un paso por RCN, como ustedes saben. Muy contento, muy agradecido con esos casi 2 años en los que estuve ahí. Y ahora dedicado a recuperar el rumbo. Se perdió el rumbo en Colombia. Íbamos bien, no todo estaba solucionado, pero íbamos muy bien. Y desafortunadamente, pues, el presidente Santos, que fue elegido con nuestros votos, el mío incluido, para que el uribismo siguiera las directrices del presidente Uribe, esa doctrina política de los 3 huevitos, pues el presidente Santos dio un giro de 180 grados y ese legado prefirió no utilizarlo y gobernar con aquellos que perdieron las elecciones. Entonces estamos aquí para recuperar el rumbo, para que la gente vuelva y sienta confianza que se ha disminuido y dedicado a hablar con los ciudadanos. Bueno, esta es una verdadera primicia que nos trae el doctor Francisco Santos y obviamente nos vamos a dedicar a analizar este tema. Es un hombre con sobrada experiencia, con todo el conocimiento de país, que tiene todos los méritos y obviamente el conocimiento profundo de Colombia para poder aspirar a la presidencia de la República en el 2014. Bueno, este es el tema que lo trae a Santander, doctor Francisco. Este es el tema. Empezamos esta campaña con el presidente Uribe, a quien queremos en el Senado. Mire, yo quisiera ver de nuevo esos grandes debates de la democracia colombiana que se van en ese foro. Y no me cabe la menor duda que Uribe sería un gran impulsor. Ojalá se metan Gaviria y Serpa y Samper. Sería muy bueno tener esas cabezas que piensan tanto, debatiendo los temas profundos de Colombia. Pero yo estoy seguro que el uribismo va a ser la primera fuerza política de Colombia en el año 2014. Y de ahí para adelante ese uribismo se va a transformar en un partido coherente, ideológicamente claro, que no necesita de la mermelada y de los auxilios para poder elegirse y para generar gobernabilidad, falsa gobernabilidad. Entonces, pues sí, viendo cómo se desarrolla este departamento, que es uno de los que más rápido está creciendo en Colombia, su ubicación geográfica le permite tener unas grandes posibilidades de desarrollo, y hablando con la gente, porque uno no se las sabe todas, pero la gente sí, la gente le dice de sus problemas, cuáles serían las mejores soluciones, y a partir de esa discusión, pues es que uno empieza ya a diseñar la plataforma final de gobierno. Bueno, además de la gran amistad que lo tiene que unir con el doctor Álvaro Uribe Vélez, de quien usted fue su vicepresidente durante los 2 periodos de gobierno, y de toda pues la plataforma política e ideológica que los ha movido durante estos 2 periodos y en la labor que han seguido desarrollando, ¿qué razones lo movieron a usted a medírsele a este reto de llegar a la presidencia de la República? Ver que lo que habíamos construido durante 8 años empezaba a desmoronarse. Esa es la razón fundamental. Si el presidente Santos hubiera hecho bien su tarea, no hubiera abandonado el legado del uribismo, estaríamos todos apoyándolo. Yo no sé qué le pasó y dio media vuelta y dejó atrás
todo un sentimiento, un fervor colombiano que hay porque esas ideas que cambiaron el rumbo del país continúen. Mire, yo voy aquí ya me están hablando de que hay grupitos de guerrilla que vuelven a la provincia de García Rovira, que en zonas en el Magdalena Medio también, pues en San Lucas, que es aquí nomás, el ELN se está consolidando otra vez, en el páramo de Santurbán, y eso, mire, si no hacemos algo al respecto, vuelve y nos pasa que poco a poco nos calientan, y ahí a fuego lento nos cocinan y volvemos a estar como estábamos en el 2002. Yo la verdad, viviendo en Bogotá, uno allá vive en una burbuja, pero cuando sale y empieza a oír la gente en el Tolima, en el Magdalena, en el Huila, aquí en Santander, aunque en Santander la verdad, y uno tiene que ser honesto, son todavía casos muy aislados y esporádicos, pero uno sí ya, mire, cuando a uno le dicen, yo no viajo de Honda a Tolima, a la capital Ibagué de noche porque me da miedo, algo está pasando. Esa es la razón fundamental por la que decidí embarcarme en este proceso, pero sobre todo porque me encanta hablar con la gente, me encanta escuchar sus necesidades y venimos también en estos foros a oírlos, porque volvimos a ese centralismo que volvió y reconcentró las regalías, que tiene a los departamentos y a los municipios así apretados y no los suelta porque no confía en ellos. Bueno, doctor Francisco, usted es uno de los interlocutores que puede precisamente aclararnos ese tema para los televidentes de esa ruptura que se produjo al interior del uribismo, porque para nadie es desconocido que el doctor Juan Manuel Santos fue su ministro de despacho, estuvo junto al presidente Álvaro Uribe Vélez, se dice que con todo su respaldo aspiró a la presidencia de la República, triunfó y después todo ha sido completamente diferente. ¿Qué pasó? Pues mire, no es sino que uno oiga a la gente en la calle que le dice, que hace la misma pregunta. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué esto cambió de esa manera? Nosotros escogimos y votamos por Juan Manuel Santos y lo oí uno en todas las calles y se volteó. Mire, yo creo que Juan Manuel Santos usó a Uribe y el uribismo para hacerse elegir. Cuando uno mira la trayectoria de Juan Manuel Santos ha dado bastantes volteretas, ha sido ministro del gobierno de Gaviria, ministro del gobierno de Pastrana, ministro del gobierno de Uribe, fue un liberal, fue un gran opositor a Uribe al principio del gobierno y después, clic. Y yo creo que si uno mira la trayectoria, uno tiene que mirar la gente, cómo se mueve. Yo he sido un hombre leal, seguiré siendo leal. Soy uribista, pero así, de la A a la Z. Me enorgullezco de ser uribista. Me enorgullezco de los 8 años que trabajé con el presidente Uribe y le aprendí absolutamente todo, cómo se hace la política. Entonces creo que lo primero que pasó ahí es que nosotros no abandonamos a Santos, Santos nos abandonó a nosotros, Santos abandonó las ideas uribistas. Santos metió en el gobierno a personas que él mismo le había dicho a Uribe que no los metiera, que no los dejara surgir. A Juan Camilo Restrepo, el presidente Santos, que el presidente Uribe quería que fuera presidente de la Federación de Cafeteros, y Santos le dijo, no hay el menor peligro, se acaba con la federación, pum, lo nombre ministro. El presidente Santos hizo pelear al doctor Pardo con el presidente Uribe, pum, lo nombra de ministro. Entonces ahí arranca, cambia totalmente la política exterior, un tema muy sentido y un tema muy importante, y es que, hombre, todos sabemos que al otro lado de la frontera con Venezuela están las FARC, que al otro lado de la frontera con Ecuador están las FARC, y de pronto se vuelven sus mejores amigos cuando habían sido sus peores enemigos durante la campaña y antes. Y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces uno ve una incoherencia, no hay mando en la fuerza pública, entre otras porque hay mensajes incoherentes, porque en un momento dado le dice a la fuerza pública, arrecie, y al otro día dice, en Cuba las cosas van muy bien. ¿Qué puede pensar un soldado de la patria que se va a hacer matar por nosotros, por darnos la seguridad, que pone su integridad personal al servicio de la seguridad de los demás, cuando oye un mensaje de su comandante en jefe que es totalmente contradictorio? Vamos a hacer la paz con estos señores, lo de Cuba va bien, y por el otro lado nos están entregando policías secuestrados, militares muertos, establecimientos educativos destruidos. Esa incoherencia tiene a la fuerza pública paralizada, y con justa razón. Entonces, pues todos esos hechos evidentes de un presidente que finalmente cambió su visión así, generaron esa profunda división que no es personal, es absolutamente programática, ideológica.
Y la verdad, con desilusión, si el presidente Santos hubiera hecho las cosas bien y hubiera seguido el camino, claro, con diferencias, y no hubiera generado esas rupturas, yo no estaría acá. Pero lo que construimos durante 8 años, esa confianza que yo le veía a los colombianos en los ojos en el año 2010, hoy ya los vuelve a ver como tristes, hoy ya los vuelve a ver como diciendo, uy, estamos preocupados, este país va para atrás, uy, nos preocupa la seguridad, y que todo lo que se construyó con tanta dificultad se está viniendo abajo, pues esa es la razón fundamental para la ruptura. Bueno, hay una referencia del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez que me llamó muchísimo la atención, porque me parece que es una explicación muy lógica en medio de esta gran polémica que es natural en la política, pero que ha sorprendido mucho al país. Cuando le preguntaron sus aspiraciones, Álvaro Uribe, palabras más, palabras menos, dijo, no son mis aspiraciones personales, es mi vocación de servirle a Colombia, es mi compromiso con Colombia. Con o sin curul, esto lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, porque es un compromiso con la seguridad y con el futuro del país. Ese es el mismo ideal que hoy abriga a todo este equipo que está empezando a hacer una campaña y del cual usted es uno de los precandidatos. Mire, totalmente. Hacer política es muy duro. Hacer política al lado de Uribe es inclusive e igualmente duro. O sea, porque uno tiene con toda la oposición y el gobierno contra uno. La justicia contra uno. Empieza a haber unos obstáculos, pero el amor por Colombia es mucho más grande. Yo he tenido una vocación de servicio, usted sabe, yo estuve secuestrado, creé País Libre, le ayudé a las víctimas del secuestro durante años, hicimos las marchas del No Más, hicimos las marchas contra el secuestro, hicimos el mandato por la paz, hicimos tantas cosas como activista ciudadano, y sin embargo, pues y después entro al gobierno, cuando las FARC me obligan a irme de Colombia en el año 2000 porque me iban a matar. Regreso como vicepresidente, cambiamos el país, hombre, y toda una vida de construcción uno no puede dejarlo atrás y uno no puede cruzarse de brazos cuando ve que eso se está desmoronando. Aquí hay un compromiso con unas ideas, un compromiso con un legado que hay que continuar, y esa misma vocación de servicio que tiene el presidente Uribe, pues la tenemos nosotros, y crecimos a su lado, aprendí de él a hacer política, y esto hay que defenderlo hasta el último día de la vida, como él dice. Doctor Francisco, hay un tema y hay un análisis que a mí me gustaría muchísimo que lo dejáramos claro, que lo pudiéramos dilucidar, porque de pronto es uno de los temas en los cuales la gente ha perdido más el objetivo. Álvaro Uribe Vélez sin duda desarrolló uno de los grandes gobiernos para Colombia, especialmente en el tema de la paz, pero sí significó para el país todo un ejercicio de democratización, de participación y de apoyo a la provincia y a todos los sectores que estaban reclamando presencia del gobierno en los 4 puntos cardinales de Colombia. Sin embargo, cuando se inicia el mandato de Juan Manuel Santos, pareciera que empieza todo un problema entre lo que se hizo en los 2 periodos anteriores y la propuesta del nuevo presidente. Perdería mucha altura si fuera simplemente la posibilidad de que se continuara con unos programas y no que fuera un gran ideal de transformación de Colombia. Me gustaría mucho que usted nos explicara eso, porque al presidente Uribe, obviamente, los medios de comunicación y todos los que están en el análisis político prefieren ponerlo en la discusión y en el debate que en la sustentación de toda esta plataforma. Por eso me he dedicado a seguir mucho lo que ha dicho y lo que está planteando Álvaro Uribe, porque hay que darle trasfondo a esta pelea. No es una simple rivalidad por un gobierno y un anterior y uno nuevo. Esto se concreta más en toda una plataforma de petición de país nuevo. ¿En cuáles puntos se concreta este ejercicio que está haciendo Álvaro Uribe Vélez, que están haciendo todos ustedes y que puede decirle al país, hombre, no es un programa de un gobierno que pasó, es un ideal de país? Me gustaría que concretáramos eso. Mire, cuando el presidente Uribe habla de los 3 huevitos, está hablando de una doctrina política, que tiene el tema de la seguridad democrática, que implica muchas cosas que se han perdido en este gobierno. Le doy un ejemplo. El control territorial, la cooperación de la comunidad
en la solución de los problemas de violencia, colaborándole a la fuerza pública. Se desbarataron las redes de cooperantes, que eran fundamentales. Entonces, quedaron sin ojos y sin oídos nuestro ejército y nuestra policía en los campos de Colombia. Esa ideología de seguridad democrática tiene varias características. Uno, la comunidad debe colaborar con la fuerza pública, dando información, eso es todo lo que necesitamos. Dos, el control territorial es absolutamente fundamental. Aquí el presidente Santos se dedicó a los objetivos de alto valor y fue exitoso. Venía de esa política desde antes, Mono Jojo y Alfonso Cano, pero se le olvidó que la seguridad de los ciudadanos es en la tierra. No son los objetivos de alto valor, es controlando el territorio. Por eso la gente tiene hoy otra vez esa percepción de inseguridad. Entonces hay que recuperar eso, además esa vocación de victoria que tenía nuestra fuerza pública y que se perdió. Entonces ese es un elemento en el que se hizo una ruptura muy importante y que los indicadores empiezan a ver muchas mayores acciones terroristas de las FARC. El número de homicidios aumentando, no mucho, pero están aumentando. Pero sobre todo los atentados y los hechos terroristas son los que están creciendo de manera dramática. Entonces, ahí hay una mirada distinta. Nosotros la paz la hacemos, pero no de igual a igual. Yo no creo que las FARC sean iguales al Estado. Yo no creo que las FARC sean iguales a la fuerza pública. Cuando se sometan a las FARC a unas condiciones similares a los de los años 80 y 90 con el M-19 o el EPL, ahí nos sentamos a hablar, pero sobre lo que yo quiero, no sobre lo que ellos quieren, sobre un proceso de reinserción y sobre unas, digamos, prebendas en materia jurídica, pero no lo que hoy se aspire, lo que hoy está puesto con el marco para la paz, que abre de nuevo la puerta a la impunidad. Yo le quiero ser sincero, a mí el señor Timochenko, como lo dicen, lo dijo de pronto el fiscal, lo prefiere dando plomo, palabras en el Congreso o plomo en el monte. Yo prefiero verlo en la cárcel, vivo. Yo prefiero verlo en la cárcel purgando por todos los delitos que él ha cometido. Y no, ahora los tenemos con un acto de soberbia, hablan como si les fuéramos a deber nosotros todo a ellos, después de todo el daño que le han hecho. A mí eso me preocupa inmensamente. Ese diálogo con los colombianos, el que estamos haciendo acá, el que vamos a hacer en Bucaramanga, yo prefiero ese diálogo que el otro diálogo con un fusil aquí. Entonces, eso es un principio fundamental. Ya en mi caso personal, el otro principio es el de devolverle a las regiones su poder, acabar con ese centralismo que coge a las regiones y las exprime. Eso no puede ser. Darles plena autonomía a una Colombia federal en las que inclusive se llegue a tener autonomía fiscal. Eso es un tema revolucionario. Lo hicimos durante 8 años trabajando con las regiones, pero vino el presidente Santos y volvió y lo centralizó. No, eso no puede ser, eso no es sano y eso no le sirve a Colombia. Bueno, doctor Santos, vamos por partes porque estos temas son supremamente importantes y yo sí quiero que nuestros televidentes disfruten esta entrevista con usted, precisamente clarificando todos los temas de la gran política nacional que en este momento se está agitando. Sin duda el gobierno suyo, el gobierno que se hizo usted como vicepresidente y Álvaro Uribe Vélez como presidente, le dieron a Colombia la seguridad de que con orden público controlado, con seguridad fuerte, se pudo activar el desarrollo a lo largo y ancho del país. Esta fue una estrategia que no puede simplemente macartizarse y decirse que es la estrategia de la guerra, que teniéndolos y matándolos es como se puede lograr la paz. No, eso no puede tener ese análisis tan simplista, pero sí lo que demostraron es que con seguridad hay desarrollo. Yo quiero que analicemos en un segundo, que ya regresamos, el tema de la estrategia de paz que actualmente se está manejando para que usted, con la gran experiencia que ya tiene de 8 años de gobierno, nos pueda decir cómo la puede analizar y cómo la puede evaluar en este momento en que Colombia está mirando ese proceso. Ya regresamos con el doctor Francisco Santos. Continuamos con el doctor Francisco Santos, quien fuera durante 8 años vicepresidente de la República y a quien, como ustedes lo escucharon hace unos minutos, le he pedido que nos califique este proceso de paz que se está adelantando, él con su experiencia, pero sobre todo con la experiencia de la seguridad democrática, es quien nos puede decir con mucha autoridad si cree que lo que está sucediendo en La Habana es lo que necesita Colombia. Mire, el presidente Santos se equivocó al plantear la negociación como la planteó. Nosotros planteamos negociaciones con las FARC y con el ELN, pero nunca aceptaron nuestras condiciones. Uno de los principios de una negociación es que uno se acerca a la lógica del otro.
¿Cuál es la lógica de las FARC? Yo soy como el Estado, yo actúo como el Estado, yo estoy a la par del ejército, yo soy el Salvador o el Mesías, pero así, con el Estado. Al aceptar esa negociación y esas condiciones, los equiparó. Al hablar de conflicto armado, equipara a la guerrilla, una guerrilla terrorista, con la fuerza pública que tiene controles. Si no, no estarían tantos militares en la cárcel por abusar de ellos, y si no, no estaría pasando lo que está pasando. Entonces, se le cedió eso ya a la FARC. Vea, ¿por qué fueron exitosas las negociaciones en los 80 y en los principios de los 90 con el EPL, con el M-19? Porque se les concentró en unas regiones pequeñas en las que había control de la fuerza pública, pero toda la tropa de ellos se fue allá. Hoy en día, cuando usted los deja hacer esto, encuentra esas incoherencias, encuentra al señor Márquez hablando como si fuera el poseedor de la verdad por radio, y encuentra que nadie cree. Nadie cree, porque es que finalmente obras son amores y no buenas razones. Y aquí las razones que nos manda son supuestamente positivas, pero las obras las estamos viendo acá. Cuando Santos dice, en Cuba vamos bien, yo le digo, pero aquí vamos mal. ¿O qué le vamos a decir a las familias de los 7 policías muertos en el Milán Caquetá? ¿O qué le vamos a decir a las familias que tenían a sus hijos o tienen a sus hijos educándose en escuelas que la FARC ha volado? ¿O qué le dice a las víctimas, a los 13 colombianos que estaban haciendo erradicación manual, que murieron por cuenta de las minas? No, esto va mal porque empezó mal, porque el principio debe ser, yo soy el Estado y usted está aquí, quiere entrar, venga, montemos las condiciones, primero de credibilidad, segundo de control de la fuerza, no pueden estar disparando, ellos, no es un cese bilateral, son ellos los que tienen que parar y concentrarse en zonas para que se puedan vigilar, y ahí podemos empezar a hablar de cuál es la negociación de paz, que es una negociación de algo de la justicia. La paz tiene que hacerse con verdad, con justicia, con reparación, pero si las FARC no se sienten ni siquiera víctimas, victimarios, dicen que ellos son las únicas víctimas, ahí no hay absolutamente nada que hablar. Por eso ellos no aceptan la negociación con nosotros, porque no era una negociación de iguales, era una negociación de un Estado que enfrenta un conflicto, pero un conflicto terrorista de una organización contra la democracia, no un conflicto entre pares, no entre pares. Aquí hay un Estado democrático que elige sus gobernantes, que tiene justicia independiente, para que vengan a nosotros a decirnos que la FARC se inventaron la democracia. No. Entonces, por eso arrancó mal. Un ingrediente más peligrosísimo. Las FARC saben que para el presidente Santos, que el proceso de paz salga bien, es fundamental en su reelección. Tienen la sartén por el mango. ¿Qué le van a sacar a Santos? Me preocupa inmensamente lo que pueda pasar ahí. Pero que tiene la sartén por el mango, la tienen perfectamente. Y pues yo no sé qué opinarán los negociadores, el general Naranjo, el general Mora, el doctor Luis Carlos Villegas, el doctor Frank Pearl, cuando saben que el presidente y su continuación o su éxito político, su reelección, dependen de una mesa en la que ellos están sentados. Ellos están prácticamente amarrados de brazos también. Eso es sumamente grave. Si se firma lo que se firma, no va a ser la paz tampoco. Es lo triste. De pronto logran quitarle el cartelito a las FARC, pero van a quedar muchos de los frentes que están metidos en el narcotráfico ahí. Porque es que el negocio del narcotráfico no está a la venta. El negocio del narcotráfico van a seguirlo manteniendo. Se van a mantener en la guerra o en la violencia terrorista, unas columnas móviles que están dedicadas al narcotráfico también, a la minería ilegal. Yo creo que el presidente Santos embarcó a Colombia en una aventura y esa aventura nos puede salir muy, pero muy cara. Por eso nosotros somos críticos del proceso, porque empezó mal, colocó a la FARC al Estado, al nivel del Estado, y porque uno no siente ninguna voluntad de paz de las FARC. Doctor, ¿y usted cree que el gobierno colombiano cedió en el manejo de su seguridad para complacer a las FARC y poderlas llevar a ese diálogo en La Habana? Pues yo no sé si cedió, lo que sí sé es que tiene un discurso tan contradictorio que obviamente la fuerza pública ya no sabe qué hacer. Es que imagínese un soldado que ve a su jefe diciendo, vea, en La Habana vamos bien, y tiene que ir a combatir un frente terrorista, pues es una persona que va a estar muy celosa y va a ser muy cautelosa, porque dice, voy a jugarme yo mi pellejo si allá están negociando a mis espaldas. Entonces eso sí ha generado una desmotivación
brutal en la fuerza pública. No se lo quieren reconocer y obviamente no lo reconocen, pero uno habla con capitanes, con mayores, con tenientes, y eso es lo que le dicen por todos lados. Qué lástima, la guerrilla ya ganó. La guerrilla ya ganó porque ganó otra vez en legitimidad. Los escuchamos hablando por todos los medios aquí. Ya ganó porque ganó otra vez el espacio político internacional que lo habíamos... Toda la política nuestra era ver cómo le cerrábamos todos los espacios. Ya lo recuperó. Ya es un actor creíble para los países del mundo. Al nivel del Estado, error de los errores. Uno a esas organizaciones solo negocia con ellas cuando ellas negocian en las condiciones de uno. Pero no, aquí ellos lograron ponerle las condiciones al gobierno. Ese es uno de los temas que ha generado más desencanto y más inconformidad a nivel nacional. No se puede considerar que las FARC van a ser un interlocutor de igual a igual con el gobierno, o sea, no hay equilibrio en esta mesa de negociación porque jamás se puede pensar que las FARC están habilitadas para hablar de tú a tú con el gobierno colombiano, o sea, ese considera también usted que es uno de los factores que se va a llevar al traste esta mesa de negociación, porque a menos que Colombia ceda, no habrá posibilidad de acuerdo. Totalmente, totalmente. Al empezar a negociar de tú a tú, las FARC ya ganaron, ya ganaron. Entonces ellos no tienen nada que perder, están volviendo en distintas zonas del país, está volviendo a pasar, se perdió el control territorial y está volviendo a pasar lo que hace 6, 7 años no pasaba. En el sur del Tolima la gente ya habla bajito, ya habla pasito, porque le da miedo en sus pueblos, en Dolores, en Río Blanco, les da miedo hablar duro porque dicen la FARC está otra vez acá. Entonces se perdió un montón del esfuerzo del 2002 al 2008. Se puede recuperar, pero se necesita que cambie totalmente la dirección en que el presidente Santos ha enrumbado este país. Doctor Santos, hay un tema que definitivamente sí es inquietante, la paz como objetivo político. No se puede desligar de la política, es un elemento eminentemente político en la realidad nacional, pero la paz como trofeo político, ¿eso cómo se puede analizar, cómo se puede manejar? La gente lo entiende, lo escucha en su angustia por querer la paz, que todos la queremos en Colombia, pero cada día nos vemos más abocados a esta guerra. ¿Qué pasó? Se frenó la guerra cuando debía terminarse, se optó por la negociación cuando no estaba preparado el país. En fin, hay una desorientación muy grande en el tema de la paz, porque no vamos rumbo a la paz, pareciera que vamos rumbo a una guerra peor. No, mire, yo le decía, la FARC ya ganó, la FARC ya logró su objetivo en esta negociación, y es colocarse al nivel del Estado otra vez. Ya sabemos lo que pasa cuando la paz se convierte en un trofeo político. Nos pasó en el Caguán, nos pasó en esa negociación con las FARC. Nadie cree en este proceso de paz. Mire, independientemente de lo que salga de ahí, un papelito firmado, lo que sea, todavía nos preguntamos cuándo los vemos entregando las armas ahí, cuándo los vemos. ¿Cuándo los vemos pidiéndole perdón a las víctimas, a los secuestrados, a los mutilados, a los asesinados, a las víctimas del terrorismo? ¿Cuándo? ¿Cuándo los vamos a ver pidiéndole perdón a los colombianos por todo el daño que le han hecho en 40 años? No, uno no los ve ahí, uno los ve diciendo, es que las únicas víctimas somos nosotros. Los victimarios son ustedes, queridos televidentes, los que hacen parte del Estado democrático. Eso es lo que dice la FARC. Yo eso no lo acepto, yo eso no lo entiendo, me parece un error estratégico fundamental. Y pues esperemos a ver qué pasa, pero no soy para nada optimista. Bueno, doctor Francisco, ya usted como candidato a la presidencia de la República, ¿qué cree que debe hacer Colombia? ¿Cuál debería ser la estrategia que en esta materia pudiera desarrollar en este momento frente a la realidad que estamos viviendo? O sea, no suponiendo que eso no se haga o no se hubiera hecho, sino cómo se sortea, mire, en su concepto y en su experiencia ya un momento tan álgido para Colombia como este. Lo primero, recuperando el discurso de la victoria. Otra vez volvimos al discurso negativo y al discurso derrotista del apaciguamiento. Uno oye en todas las emisoras o en muchas emisoras, es que se hizo durante 8 años y no se pudo. Claro que sí se pudo, íbamos con objetivos cada vez mayores. Ya se veía una FARC que estaba así. Había que perseverar en ese proceso, ¿no? Aquí es como si esos 8 años hubieran sido de fracaso cuando los colombianos saben que no. Se cambió de rumbo y me parece que ese discurso derrotista hay que cambiarlo. 1, 2, hay que transformar la justicia. Mire,
La Fiscalía tiene que ser parte del Ejecutivo. A mí me tocó ver cómo miembros de la fuerza pública decían, por Dios, necesitamos un fiscal 6, 8 meses para acabar con esta organización que había en una región. Se los mandaban un mes y después se lo quitaban. No había objetivos, no habían objetivos estratégicos. Una fiscalía en el Ejecutivo le permite a uno desarrollar blancos estratégicos judiciales. ¿Usted cree que uno va al Cauca y con un fiscal en un mes resuelve el problema? Hay que crear zonas de rehabilitación, que el presidente Uribe las creó al principio del gobierno, a nivel constitucional, para poder intervenir zonas 3 y 4 años, con justicia especializada, fiscales especializados y jueces especializados. Y resolver problemas endémicos. Estructurales. Que este país no los logra estructurales, sacar. Mire, en Nariño, en zonas del Pacífico, Urabá. en Urabá, en el Catatumbo, ahí tienen que haber intervenciones de 3 y 4 años para desbaratar milicias, para destruir la organización en su raíz. Y casi que para cambiar la cultura de guerra que ha vivido esa zona. Claro, como se acostumbraron, pero cuando usted ve que la justicia captura un miliciano acá y lo condena, captura otro miliciano acá, eso empieza a desmoronarse. Pero eso es un trabajo estratégico de justicia especializada, de la mano de la fuerza pública, esa justicia. Crearemos esa justicia especializada. Nosotros así fue que le dimos semejante golpe al narcotráfico cuando casi derrota al Estado, con la justicia sin rostro, que era la justicia regional. Aquí va a ser con rostro, va a tener las garantías, pero va a ser dedicada a desbaratar organizaciones en el Cauca, en el Pacífico, en Nariño, en el Putumayo, en el Caquetá, en el Catatumbo. Justicia que vaya detrás de los bienes, justicia que desarticule y destruya totalmente 40 años de desorden donde no se ha podido tener una política de fondo. Esa es la superación y ese es el paso siguiente a la justicia, a la seguridad democrática, o el paso complementario a la seguridad democrática. Pero arranca con una fiscalía de la mano del Ejecutivo, en el Ejecutivo. Un segundo tema, lo que yo le decía, este tema asfixiante del centralismo. Mire, tenemos que volver a este país federal. La Constitución de Río Negro del año 63 creó el Estado soberano de Santander. Qué bello suena, pero además hubo un desarrollo increíble. Se dañó ese experimento y volvió bajo Núñez regeneración o muerte, y la Constitución del 86 porque se cometió un error grave y fue que se le entregó a los estados. La seguridad no, la seguridad es nacional, la seguridad es la que mantiene la unidad y hay que llegar allá con inclusive autonomía fiscal, pero esas dos cosas transforman este país. Liberemos a las regiones del yugo del centralismo. Se hizo la Constitución del 91 precisamente para abolir la del 86, que era la Constitución centralista, rígida, conservadora, que tenía asfixiados y tenía en la ruina la provincia colombiana. Viene la del 91 que da autonomía y descentraliza, pero lo que usted dice es cierto, estamos volviendo nuevamente a ese centralismo que arranca por la parte fiscal y que con un poquito de desgobierno se vuelve pues el abandono total a muchas regiones de Colombia. Pero ¿cómo podemos efectivamente regresar a esa descentralización, doctor Francisco? Ojo, esto va más allá que la descentralización, esto es federalismo. Y yo sé que le asusta a mucha gente, pero ¿sabe por qué le asusta? Porque es que resulta que los tecnócratas por miedo a la autonomía. Miran con desdén a la provincia, no le tienen confianza a la provincia. Yo sí creo que la provincia puede gobernarse bien. Yo sí creo que los alcaldes, los gobernadores, la clase dirigente tiene toda la confianza para sacar adelante un territorio. Acabo de venir de ver todo el proyecto estratégico que tiene Panachi que tiene pensado con el gobernador, con obras de infraestructura, de turismo. Mire, eso me demuestra que en Santander hay mucho más vigor y se entienden mejor y pueden hacer mejor las cosas que si desde Bogotá los apretamos, les quitamos los recursos fiscales producto de las regalías, etc. No, hay que creer en la provincia colombiana. Yo conocí la provincia, le quiero ser muy sincero, la provincia profunda con el presidente Uribe, y quedé absolutamente descrestado de lo que vi. Quedé absolutamente convencido que la fuerza está en las regiones, en los departamentos y no en Bogotá. Y que Bogotá es una traba, que se debe dedicar a hacer pocas cosas: seguridad, justicia, hacienda, relaciones internacionales, planeación y control. No más. Lo otro lo pueden hacer mucho mejor las regiones que impuestos desde Bogotá. Bueno, le encuentro una gran fortaleza que personalmente tengo que decírselo. Me gusta su confianza en la gente, me gusta su confianza en la provincia, me gusta su confianza en las posibilidades
que puede tener Colombia en cada una de sus regiones para construir opciones de desarrollo y para construir posibilidades que le sirvan efectiva y concretamente a la gente en la provincia. Doctor Santos, ¿usted cree que Colombia está preparada para un federalismo? Sí, claro que sí. Obviamente hay que tener controles, obviamente se necesita la justicia nuevamente de la mano del poder, del poder ejecutivo, para que cuando haya robos y cuando se den mal gastos, pues pueda actuar rápidamente. No como ahora, que no va a ver qué fiscal va a ser el tema de lucha contra la corrupción y no hay una lucha sistemática, pero también cuando se le da el apoyo. La institucionalidad del gobierno central debe hacer tres cosas: apoyar la creación de institucionalidad fuerte en las regiones, evaluar políticas y tener la capacidad de intervención. No más. Eso es aprovechar el conocimiento técnico para que se transfiera a las regiones. Pero es que todo el mundo me dice, las regiones no están listas. ¿Y si no empezamos cuándo? Si no empezamos hoy, ¿cuándo van a estar listas? Sí, habrá departamentos que salen adelante más rápido que otros. Pero los ciudadanos de Santander o de norte de Santander o de Boyacá, de pronto van a ver a Santander creciendo porque planeó, porque ejecutó bien los recursos, y los ciudadanos, ¿usted cree que son bobos? Dicen, oiga, ¿por qué en Santander las cosas van tan bien y en mi departamento no? Entonces es un proceso de creación de un círculo virtuoso de excelencia que empezará en unas regiones, que necesita control desde el gobierno central, evaluación y capacidad de intervención, no control desde el gobierno central, y eso poco a poco va a ir generando una mejoría en todo el nivel departamental y municipal administrativo. Pero no, la mirada de verdad del centro es, no, eso todos son corruptos. No, eso no es aceptable. Hay gente pensante, hay mucha gente que está empujando esas regiones y resulta que los tenemos de acá, del cuello. El gobierno central los tiene del cuello. No, yo creo que eso es un error básico, y el paso siguiente de Colombia tiene que ser ir hacia un federalismo que llegue al punto incluso de la autonomía regional. O lo voy más allá. ¿Por qué lo del páramo de Santurbán se tiene que decidir en Bogotá? Sí. Es un tema que lo deberían decidir los santandereanos. ¿Por qué no pueden haber referendos departamentales? Locales. Hubo una gran manifestación de los santanderianos, pero política, pidiendo el respeto para esa zona. Bueno, pero también política. Entonces viene el gobierno nacional y las empresas, si eso es así, diciendo, vea, yo creo que debe haber esta minería, esto va a producir estos recursos. Y vienen las regiones, los ciudadanos del departamento dicen, no, porque el daño es este. Que se decida en un referendo, que se decida en un referendo. Mire, Canadá explota infinidad de recursos mineros y nosotros somos muy ricos y apenas estamos empezando a tocar el boom que debe venir de estos recursos. El gobierno nacional dice, acá sí, acá no, y acá de manera específica, solo se puede hacer esto. Y las regiones toman las decisiones, ¿de dónde? Las regiones son las que finalmente deciden. La autonomía en el tema ambiental debe volver a las regiones y que el gobierno nacional supervise. Pero vamos nosotros a imponerle la agenda ambiental a Santander. ¿Vamos a parar proyectos porque un grupo se opuso? ¿O vamos a impulsar proyectos porque otro grupo lo quiere? No, que sean las regiones donde se toman las decisiones mucho más fácilmente, las que determinen qué pasa con su futuro. Su ideal de gobierno central, un gobierno que asesora, un gobierno que fija política y un gobierno que tiene capacidad de intervención para generar los controles de equilibrio y de justicia a nivel de la participación de las regiones. Eso suena muy bien, doctor Francisco. Y en estos departamentos y con este desequilibrio tan grande que tiene Colombia, donde tenemos los departamentos estratificados, los más ricos son los más miserables y los más saqueados, los más ricos en posibilidades. Una capital absurdamente crecida y tugurizada, y unos departamentos con unas opciones de desarrollo desilvanadas en el contexto nacional. ¿Eso no le parece supremamente grave para poder armonizar? ¿Cuál es el papel del gobierno central? El armonizador. El papel del gobierno central es el de generar esos equilibrios. Porque hay municipios y hay departamentos que no van a tener la capacidad fiscal de hacer muchas cosas. Eso sucede en todos. Mire, en los Länders alemanes, que es un modelo, los estados ricos generan un subsidio importante para los estados más pobres. Y ahí es donde se logra el equilibrio. Eso hay que hacerlo, pero también el Estado es el gran árbitro entre regiones.
Tiene que ser un Estado que sea lo suficientemente fuerte y equilibrado para que sea... Que se tenga ponga esa la credibilidad. camiseta por la gente. Y que equilibre los abusos cuando se den, pero no intervenga todo el día, diga usted puede hacer esto, no, no, no. Mire, es una vergüenza ver alcaldes y gobernadores que van a Palacio o que van a Planeación o que van a Hacienda que les firmen el papelito, están malgastando tiempo precioso un mandatario, están malgastando recursos La mitad del presupuesto. porque tienen que pagar pasajes para ir a Bogotá que les hagan una firma, no, eso no puede ser. Bueno, usted ha dicho, doctor Francisco, creo en la provincia, creo en la gente. Yo creo que eso es una de sus grandes fortalezas a fondo en el colombiano y creo más todavía en el colombiano de provincia. Totalmente. Desde su gobierno en la presidencia de la República, ¿usted cree que este país puede generar un equilibrio social que permita superar estos vergonzosísimos índices de pobreza que tiene Colombia? Mire, estamos en el 70% de pobreza en la población colombiana. No, mire, hemos podido bajar un poco el de miseria, pero el de pobreza sigue siendo calamitosamente alto. No, el de pobreza ha bajado también, creo que estaba, nosotros lo recibimos en el 56 y lo bajamos al 40, creo, no me acuerdo la cifra, este gobierno lo ha bajado al 36 o al 38, y la miseria también ha bajado, es muy alto, el problema es el desequilibrio, el problema es la diferencia aquí entre unos y otros, ese bache, ese margen es demasiado grande, ahí es donde las fuerzas regionales tienen que actuar y lo deben poder hacer para cerrar ese bache. Y el gobierno vigilando que siempre se vaya cerrando región por región. Habrá regiones que se demoran más, eso pasa en todo el mundo. Habrán regiones que más rápido desarrollan ese equilibrio y se desarrollan mucho más rápidamente. Pero la región que se desarrolla jalona a las demás regiones. Se convierte en el ejemplo de virtuosidad, en el ejemplo de buen gobierno. Y los ciudadanos dicen, oiga, allá sí y acá no. ¿Será que nos estamos equivocando en elegir la misma gente? ¿Por qué no buscamos gente distinta? Y ahí empieza una transformación política mucho más importante y mucho más profunda que lo que genera cualquier otro tipo de descentralización. Con la descentralización, en Santander dicen, es que es culpa del gobierno central. No, ya ahí no habría esa excusa. Y entonces los ciudadanos que la tienen clara, que no son bobos y por eso confío en ellos siempre, acaban tomando decisiones políticas muchísimo más pensadas y muchísimo más, digamos, elaboradas porque se acaban las excusas. Pero en la medida en que tengan esa información y tengan esa guía. Todo eso, pero eso es parte de lo que el gobierno puede hacer. El gobierno nacional debe ser el gran generador de transparencia de la información. Yo soy, mire, todo el mundo habla de la Constitución del 91, la maravilla. Todo el mundo habla de la Constitución del 86, la añoran. A mí, déjenme con la Constitución de 1863, la de don Manuel Murillo Toro. La federalista. La federalista. La federalista que respetaba la provincia. Mire, se llamaban los Estados Unidos de Colombia. Sí, claro. Y las provincias se llamaban la República, el Estado Soberano de Santander. Qué bello suena, ¿eh? Qué bello suena el Estado Soberano de Santander. ¡Ja! Qué experimento sería. Qué cosa tan maravillosa poder entregarle ese poder otra vez a las regiones. Y yo lo voy a hacer porque creo en ustedes, porque creo en los habitantes de Bucaramanga, de Zapatoca, de San Gil, de Barichara, de Santander. Bueno, lo vimos en la vicepresidencia de la República trabajando en dos temas que me parecen cruciales para Colombia. La una, buscando la eficiencia y la recuperación de una serie de instituciones que estaban siendo víctimas de problemas gravísimos en el campo específico de la salud y en otros aspectos importantes del país. Y la segunda es luchando fuertemente contra la corrupción. ¿Siguen estas dos banderas en su mano ahora como candidato presidencial? Totalmente. Mira, hay que hacer un Estado austero. Mira, a mí, el actual gobierno compró un avión de 22 millones de dólares para lo que llaman ellos la aviación VIP. No era suficiente el avión del presidente, no era suficiente el otro Fokker, que es perfecto, no era suficiente otro Fokker más para movilizar a los VIPs. Yo creo que hay un exceso de gasto. Compraron otro helicóptero para la presidencia. ¿Para qué? ¿Acaso el anterior no volaba perfecto? ¿No estaba en buen estado? El Estado que derrocha en burocracia, y se ha crecido la burocracia, es un Estado que no gasta en la gente. Eso hay que volver al Estado austero, austero, como lo hacíamos nosotros. Nos servían en Palacio unos juguitos de naranja, unos juguitos en los consejos de ministros, así, y nos daban una empanadita. Volvamos a eso.
Volvamos a eso porque el ejemplo sirve y el ejemplo funciona. Y hoy vemos es un Estado que derrocha y que derrocha y que derrocha. Y corrupto. Y se pierde, pero se pierde sobre todo esa imagen. El gobernante debe ser el primero en dar ejemplo. Trabajando, 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 ahorrando, ahorrando, ahorrando. Mire, yo viajaba solo como vicepresidente. Viajé por todo el mundo y no llevaba a nadie. Me iba yo solo con mi maletica. Porque mi trabajo no depende de los que están a mi lado, de los edecanes, etc. Depende de mi convencimiento y del trabajo que hacían las embajadas para generar las citas, etc. Todas esas cosas son fundamentales y crean ese precedente. Y el otro es que durante 8 años gobernamos con la gente metidos en el barro hasta acá. Resolvamos este problema, resolvamos este otro. Así se salvó Paz del Río. Histórico. Ese diálogo con la gente es el que nutre una democracia. Hoy se perdió. Hoy se gobierna desde el virreinato de la Casa de Nariño. Eso no puede ser. Bueno, la camiseta política para usted no es una sorpresa porque ya le preceden 2 campañas para la vicepresidencia que prácticamente fueron triunfos para presidencia de la República. ¿Cómo se siente esta vez con su camiseta ya de candidato presidencial de Colombia? Me siento primero con una responsabilidad abrumadora. Pero eso es bueno porque cuando salió la encuesta que me colocaba a 13 puntos del presidente Santos sin hacer campaña, sentí como un piano de cola. Pero ese piano de cola de la responsabilidad que uno tiene que tenerlo y sentirlo y eso genera tensión, como decía alguien en la costa, eso es tensioncita bacana. Sí, esa tensión creativa, pero con mucha humildad. Mire, yo durante 8 años aprendí de una persona que todos los días que lo veía me decía, no se le olvide, vice, no se le olvide, esto es prestado, esto no es suyo. Esto es de los que pagan impuestos, esto es de los ciudadanos. Esa humildad que uno debe tener para ser gobernante es la humildad que conmigo regresaría al Palacio de Nariño, a las acciones de gobierno. Esto es prestado, esto es para servir, esto no es para gastar, esto no es para derrochar, esto es para servir y sobre todo a los más humildes. Bueno, cuando me contó su equipo de trabajo esta mañana que lo llevaban a comer arepita santanderiana, tengo que confesarle que hice una oración y pedí que esa arepita le llegue al corazón porque lo necesitamos como presidente de la República mirando con afecto a Santander. Santander quedó borrado del gobierno. Pues muy triste. Además una región que le ha dado tanto a Colombia. Mis ancestros son de acá, ¿no? De Curití. No, la verdad no son de Curití, son de un pueblito al lado. Antonia, don Pedro Santos Meneses es de... al lado de Pinchote. Y de ahí van a Curití, y de ahí van a Boyacá y acaban en Bogotá. Este es un departamento que hay que, primero, romper las ataduras que tiene de aislamiento en infraestructura. Este departamento quedó aislado con el invierno en 2010 y no se ha pensado nada en grande. Era para que ya estuviera hecha la carretera, la doble calzada a Barranca. Era para que la salida al sur del Cesar fuera en doble calzada. Era para que la carretera que los tiene que unir a Cúcuta, el mercado natural de ustedes es Venezuela. Yo soy partidario y les soy sincero, y si se puede, toca analizar el tema contractual de hacer la doble calzada es por otro lado, que además es mucho más corta y es mucho menos costosa de lo que es hacerla por Pamplona, y es por el Alto El Escorial. En fin, hay que desamarrar el aislamiento en el que está este departamento, porque tienen geografía sobrada, riqueza mineral sobrada, y sobre todo lo que mejor tienen es la gente, que son echados para adelante, como dice el himno, siempre adelante ni un paso atrás, y uno lo que ve es una pujanza que si usted la desamarra, este departamento que ya va así, puede ser el gran jalonador de Boyacá, de Cúcuta, de norte de Santander, y ser como el epicentro de una región que florezca económicamente gracias a su ubicación geográfica y a su gente. El doctor Francisco Santos, un hombre con toda la experiencia para dirigir los destinos de Colombia, un hombre que se ha formado en el periodismo, en la empresa privada, en el gobierno desde la vicepresidencia de la República y que hoy está transmitiéndole su afecto y su convicción a Colombia en la búsqueda de esta elección en el 2014. Nos alegra tenerlo en Televisión Ciudadana. José Vicente, gracias. Bienvenido siempre a Santander. Y nos alegra que personas de su capacidad, de su experiencia, pero sobre todo de su solvencia personal, estén en esta gran competencia por Colombia. Pues muchas gracias y a ustedes. Si algo le aprendí yo a Santander es de ese bellísimo himno, de verdad. Siempre adelante, ni un paso atrás. Eso es
Así es que se construye en un país, con esa confianza que hoy se está perdiendo. Vamos a recuperarla. Amables televidentes, muy amables por su compañía. Todos los invitados, los grandes personajes, las mejores entrevistas, en El Balcón, con José Vicente Villamizar.